Ángel Mendieta, ¿cómo estás, mi estimado? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues sí, no, digamos que ya inició esa época, aunque como tú te imaginarás, este año y este fin de año y el arranque del que viene está bastante movido, entonces por lo que a nosotros nos toca, pues más bien parece que la cosa seguirá ahí bastante movida, pero bueno, en efecto sí, inicia este periodo vacacional y bueno, pues a quien sea el afortunado que se lo pueda tomar, pues felicidades. Exactamente, no, bueno, ¿a poco no vas a tener vacaciones? Algo, no No, sé. sí, sí, yo creo que unos días de descanso hacia finales de año, que obviamente van a ser necesarios, sobre todo porque se viene un año, pues tú lo sabes, bastante intenso, ¿no? Totalmente, hay que exactamente ese descanso necesario. Pero a ver, ¿quién le ha dado seguimiento a ustedes? Por cierto, bueno, si ya los habíamos felicitado en Twitter y siempre al pendiente de lo que traen ustedes en sus contenidos por el Premio Nacional de Periodismo, por lo que hicieron, bueno, más bien la cloaca que destaparon allá en Veracruz, mi apreciado Arturo, y ahora con este seguimiento de la información, la historia de la ex primera dama, que desde Londres aparece una especie, no sé, de refugio que tomó allá y que manda a decir que es perseguida y que le devuelvan su diario, la esposa de Javier Duarte, Arturo. Sí, exactamente, pues nos encontramos con esa carta de despedida un tanto sorpresiva la semana pasada. Hay que recordar que todo esto es porque, y digo, en este año han pasado tantas cosas que ya parece un poco lejano, pero en febrero de este 2017 hubo una conferencia que llamó mucho la atención del gobernador, perdón, Miguel Ángel Yunes, donde presentaba una bodega en Córdoba, Veracruz, con un montón de cosas y de objetos que él aseguraba pertenecen al matrimonio pues de Javier Duarte y de Karina Macías. Incluso cuando se presentó esta bodega, todavía Javier Duarte no era detenido, él fue detenido en Semana Santa, entonces estábamos a unas semanas de que eso ocurriera, y fue una presentación que llamó bastante la atención, sobre todo por el tema del diario de Karime y esta frase de sí merezco abundancia, que estaba en 48 veces repetida en dos páginas del diario, que fue lo que mostraron las autoridades de Veracruz y que evidentemente le causaron un montón de revuelo en redes sociales, etcétera, etcétera, públicamente, pues porque se volvió bastante polémica, ¿no? Entonces, pero además en esa bodega había un montón de cosas, y lo que sucede es que hace 2 meses la Fiscalía de Veracruz publica un decreto en la Gaceta Oficial de ese estado donde pide que la persona que sea propietaria de estos objetos, pues bueno, que así lo diga para que se proceda a lo que su derecho convenga. Esto significa pues que alguien reclame los bienes para que luego haya un procedimiento en el que se defina si se devuelven o no, si son producto de un delito o no, y si nadie los reclama, pues pasa esto que se denomina jurídicamente causar abandono y automáticamente son propiedad del Estado. Y en ese contexto es donde llega esta carta de Karime en un oficio, en hojas membretadas por sus abogados, que por cierto su despacho de abogado, que es el de Marco del Toro, es el mismo de su esposo Javier Duarte. Y bueno, Karime, yo te diría que ahí se resume a tres cosas la carta. Uno, reclama la mayoría de estos bienes que están en la bodega. Dos, acusa varias irregularidades, como que hay algunas cosas que se encontraron ahí, como sillas de ruedas y despensas, que le fueron sembradas, y que el cateo además, bueno, más bien la intervención en la bodega supuestamente sería irregular. Y tres, pues además confirma que está refugiada en el Reino Unido, por lo que ella dice es una persecución política de las autoridades estatales en su contra. Eso sí, siempre, al igual que Javier Duarte, cuando salen a reclamar cosas, curiosamente se cuidan de referirse únicamente al gobierno de Yunes y nunca al gobierno federal, que finalmente es una acusación del gobierno federal la que tiene en prisión a Javier Duarte. ¿Y ella cómo fue que llega a Londres? Es decir, bueno, ¿que no tenía ella ficha también del Interpol? No, no, eso te recuerdas que eso usó también bastante polémica, porque en realidad a ella le encuentran ilegalmente junto con Javier Duarte en Guatemala. Es decir, si bien no existía, y no existe hasta el día de hoy, por cierto, hay que decirlo, ninguna orden de localización, ni de presentación, ni mucho menos de aprehensión en contra de Karime Macías, lo cierto es que ella estaba
junto con Javier Duarte en una estancia ilegal en Guatemala, pero lo que termina sucediendo es que las autoridades pues no nunca retienen a Karime, no le toman ninguna declaración, y entonces pues literalmente ella era libre de moverse, al igual que con sus hijos. Y lo que pasa, y ustedes recordarán porque también esta parte se hizo pública, es que ella pues, literalmente regresa a México y desde aquí pues hace el viaje al Reino Unido, donde ya cumplió básicamente 8 meses y donde además ha solicitado formalmente, y ese tema también fue bastante sonado hace 2-3 meses, pues asilo político, bajo los argumentos que ahora conocemos, digamos que de la propia mano de Karime en esta carta, donde ella en efecto, pues lo que se considera que es víctima de una persecución, y por lo tanto ella misma se autodenomina como refugiada en el Reino Unido, aunque la verdad es que no existe ninguna orden de aprehensión en su contra, y es una cosa que incluso en Animal Político preguntábamos al equipo legal de Karime si esta figura aplica cuando en realidad ella no tiene ninguna orden en su contra, pero bueno, ellos dicen que sí, y el caso es que ese proceso pues también todavía está en desarrollo. Ella, ¿cuáles son los cargos que hay contra ella, Arturo? Mira, ¿Hay cargos o no hay? No hay, ciertamente, no hay ninguna orden de aprehensión, pero ¿hay alguna acusación de ella, directo? claro, o sea, cargos no hay, pero hay señalamientos sí, y es donde luego de nueva cuenta se nos hace bastante curioso lo que sucede, por ejemplo, en esta carta, donde ella solamente señala al gobierno estatal de ser víctima de una persecución en su contra, pero seguramente lo dice por los señalamientos públicos que ha hecho el gobierno de Yunes, sí, pero en realidad que hay una acusación hasta ahora no. Ahora sí hay que recordar que tenemos dos cosas. Por un lado, en el caso de la PGR en contra de Javier Duarte, en las audiencias públicas que ha habido, hemos podido conocer las declaraciones de cómplices de Javier Duarte, donde señalan que Karime Macías era la principal orquestadora o una de las principales orquestadoras de un montón de operaciones con recursos públicos. Entonces, realmente ahí, en esos testimonios y en esas declaraciones, se ha puesto en evidencia el rol que jugaba Karime, no solamente como una persona que disfrutaba de los bienes presuntamente mal adquiridos con recursos públicos, sino que además daba instrucciones para que se moviera, incluso, por ejemplo, si cambiara los propietarios de unos departamentos en Estados Unidos entre varias compañías fantasma, ¿no? Y bueno, sumado a eso, tenemos lo que ha dicho el propio gobierno de Yunes y lo que pasó, por ejemplo, en esta bodega, donde se encuentran un montón de bienes de lujo, plumas Montblanc, vastillas francesas, decenas de cuadros, etcétera, etcétera, y que el gobierno de Yunes ha señalado que es producto pues de evidentemente un mal manejo de recursos públicos, porque no se justifica que incluso en el caso de Karime, dado que ella no tenía ningún trabajo remunerado, pues tuviera estas cosas, ¿no? Pero digamos que se trata de señalamientos que han salido en los juicios en contra de Javier Duarte o que se han hecho públicos, pero que hasta ahora no se han traducido ni siquiera en un citatorio en contra de Karime Macías. Sí, son los riesgos, pues, de cuando las primeras damas, la familia, la salpica, el esposo, la esposa, el político, Arturo, y es lo que no entienden, pues, la gente que llega al poder, de todos los colores, ya lo hemos visto en las películas, que tarde o temprano, si te das vida de rey durante sexenio o vida de excesos, cuando truene, cuando se destapa, como pasa todo, va a salpicar. Es decir, y más, bueno, aunque la defensa de la ex primera dama no la defiende para nada, al contrario, desnuda de cuerpo entero, de cómo vivían, de cómo eran, pero pues es de alguna manera que no se toman, o no hay la conciencia ni la prudencia, Arturo, pero decir que es refugiada política o perseguida política también se me hace ahí muy exagerado. Yo creo que pues es esposa de uno de los gobernadores más corruptos de la historia de este país, ¿eh? Sí, no, nosotros creemos que se trata evidentemente de una estrategia de sus abogados, y pues sí, es más, desde que solicitó el asilo, a nosotros nos parecía exagerado, porque justamente la impresión que tenemos en México, y seguramente tú también la compartirás, es que pues han pasado ya demasiados meses, y en contra de Karime, pues el que ni siquiera se le haya citado a declarar, con incluso, insisto, hay declaraciones, por ejemplo, del propio Arturo Bermúdez, ex jefe de la policía de Veracruz, en el gobierno de Duarte. Él declara ante la PGR que Karime muchas veces incluso coordinaba sesiones de gabinete sin tener las facultades, obvio, porque ella era presidenta del DIF estatal, que es un cargo más bien honorífico. Ella encabezaba reuniones de gobierno, y bueno, además todos los señalamientos que existen de
de estos cómplices en el que movieron recursos públicos en el gobierno de Javier Duarte, donde ellos señalan, insisto, que ella estaba involucrada en las operaciones ilícitas. Entonces, francamente, a nosotros, por lo menos en México, nos parecería que más allá de persecución es una no persecución, ¿no? En contra de Karim, porque pues el hecho es que incluso yo insisto, se lo pregunté a la propia PGR hace algo más de 6 meses al subprocurador del Aceido, y él decía que era un tema de estrategia y que a Karime se le estaba investigando y que seguramente pronto habría resultados. Bueno, ya pasaron 6 meses, seguramente se va a acabar el año, empezará el siguiente y bueno, en contra de Karime no hay nada, y ahora habrá que ver qué pasa con su solicitud, pues de que le regresen sus cosas. Aquí el tema que está complicado es que la bodega latina asegura la Fiscalía de Veracruz que claramente ha tenido una actuación de persecución en contra de Javier Duarte, más allá de que pues los resultados tampoco es que sean demasiado exitosos hasta el momento, pero bueno, habrá que ver cómo se traducen las acusaciones que hay en Veracruz en contra de Javier Duarte, y pues habrá que ver qué pasa con esta solicitud, ¿no? Porque más allá de que nos indignamos y de que estaban los diarios y las joyas, bueno, el hecho es que Karime, al no ser acusada de ningún delito, tiene el derecho también de reclamar sus bienes, y veremos qué análisis realiza la Fiscalía de Veracruz en torno a esto y qué se le podría estar o no regresando. Totalmente de acuerdo. Excelente seguimiento y análisis como siempre. Un abrazo, mi Arturo. Estamos en contacto. Un abrazo para usted y aprovecho nada más para comentar que justamente publicamos acaba de publicar un libro que se llama Duarte el periodista perfecto, donde habrá nuevos hallazgos periodísticos que ya platicaremos en enero, pero no quiero dejar la oportunidad de no anunciarlo. Es más, me prometo invitarte, bueno, a hablar y invitarte también a Hermosillo, mi estimado, para enero, febrero. Además, el título es buenísimo. Acá tenemos un programa de lectura y te hago la extensión pública, la invitación, te la extiendo públicamente para que vengas a presentarlo aquí. ¿Te parece en enero, febrero, en febrero, yo creo, a más tardar? Perfectamente, te lo agradezco mucho y ya estaremos platicando también de estos nuevos hallazgos ahí en esa investigación. Febrero o marzo, pero vendrás, me comprometo a que vengas para acá a presentar ese libro y sirve que nos actualizamos en otras cosas, mi estimadísimo, y platicamos después. Con mucho gusto, ¿eh? Perfecto, te agradezco mucho y un saludo muy afectuoso a tus lectores. Que tengan muy buen día. Claro que sí, igualmente.